Sí, a partir de este momento se está grabando esta sesión y pues quiero retomar varias cosas que hemos venido mencionando y pues vamos a retomar un ejemplo que consideramos en otra ocasión. Era un problema de crecimiento de población y teníamos nosotros la siguiente ecuación. P de t, la población en el tiempo t, venía dada por 500 por 1 más 4t sobre 50 más t cuadrada. Y nos preguntábamos qué tan rápido estaba creciendo la población en el instante t igual a 2. Y pues procedimos a responder a esta pregunta haciendo muchas cuentas, ¿no? Pero en realidad lo único que necesito yo para responder esto es encontrar P' de t primero y después evaluar P' en t igual a 2. Entonces vamos a ver cómo podríamos nosotros proceder para derivar esta función. Porque pues podemos usar las fórmulas que vimos, las reglas, de muchas maneras. Por ejemplo, para empezar, PT lo puedo escribir como 500 por 1 y luego 500 por 4t, pues es 2000t entre 50 más t cuadrada. Y ahora aquí aplico la regla para una suma. Entonces la derivada de 500 pues es 0, es una constante. ¿Sí? Entonces me quedaría aquí 0 más. Y ahora necesito
derivar este cociente. $2000 entre 50 más t cuadrada. Ah, no, aquí t. Vamos, dejen ver si está bien. 2000t entre 50 más t cuadrada. Pues eso lo sabemos derivar con la regla del, o sea, la derivada de esto. Pongo aquí prima para indicar que voy a derivar. Pues va a ser 50 el denominador al cuadrado el denominador que es 50 más t cuadrada por la derivada del numerador que nada más es 2000 menos el numerador que es 2000 t por la derivada del denominador. La derivada de 50 más t cuadrada pues es 2t. Y esto, ¿cuánto va a dar? Esto va a dar 50 más t cuadrada al cuadrado. Y luego arriba tengo 50 por 2000. Y 4 ceros. Ah, caray. ¿Sí? Y luego tengo 2000t cuadrada. Y aquí tengo menos 4000t cuadrada. Entonces tengo aquí menos y esto es P' de t. Que bueno, hubiera sido tal vez conveniente sí, factorizar este 2000 que tengo acá. Para no manejar. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no?
Y luego, esto es P' de t. Y ahora lo que yo andaba buscando era el crecimiento de la colonia en el instante 2. Pues entonces nada más sustituyo aquí 2. Entonces va a quedar arriba 2 al cuadrado es 4. Va a quedar 46. Y abajo queda 2 al cuadrado es 4, 54 al cuadrado entonces pues queda lo que habíamos dicho 31.55. Sí, y esto fue relativamente fácil, esto fue relativamente sencillo, porque pues no involucra límites, no involucra, lo único que involucró esto fue esta regla del cociente, ¿no? Que tengo acá, la última. Bueno, y ahora queremos hablar de estas otras tres reglas de composición, de diferenciación. En particular queremos hablar de la primera. Sí, para la composición de funciones, la regla que usamos para derivar es la conocida regla de la cadena. Y pues que les voy a decir lo que dice aquí. Dice, si tengo g una función diferenciable en x y f es una función diferenciable en g de x, entonces la función compuesta g seguida de f resulta también ser diferenciable en x y su derivada está dada por este producto que tengo aquí, f' por g', donde g' está evaluada en x y f' está evaluada en g de x. De modo que vamos a considerar nosotros que la función compuesta está constituida por dos partes. Una función interior g. Sí, porque acuérdense que lo que estoy considerando... Ah, caray.
esto es lo que estoy considerando. Entonces, pues esto es la parte interior, ¿sí? Por eso G es la parte interior. Y F es la parte exterior. Esta F que está aquí afuera es la parte exterior. Entonces, como podemos entender la regla de la cadena, es como se dice aquí. Vamos a escribir la función interior como U. Esto de aquí vamos a pensar que es U. Entonces, U es igual a G de X. Y por el otro lado, entonces, como esto es Y, pues entonces me queda Y igual a F de U, que es lo que estamos poniendo acá. Y es una función de U. Ahora, esto lo sabemos derivar respecto a X. Aquí está. La derivada respecto a X de U, pues es G' de X. Y también sabemos derivar Y respecto a U. Pues aquí está. La derivada de Y respecto a U, pues es simplemente F' de U. Y la regla de la cadena me dice que ahora lo que estoy buscando, que es la derivada de Y respecto a X, es simplemente el producto de estas dos dy en du por du en dx. O sea, es la derivada de f por la derivada de g. Pero ojo, g está evaluada en x y f' está evaluada en u. Por lo que necesito todavía en un paso 4 sustituir u por g de x para que me quede todo en términos de x. Entonces me queda esto, ¿no? Que la derivada de g seguida de f es la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g. A ver, a lo mejor se ve más claro con un ejemplo. Yo quiero derivar (3x² menos 2 elevado a la 7). Pues un camino sería, pero sería un camino muy complicado,
sería desarrollar este producto, digo aquí menos 2 a la 7. O sea, si tengo tiempo y paciencia, pues yo puedo desarrollar este. Nada más que me va a quedar un polinomio con muchísimos términos. Un polinomio de grado 14. Me va a quedar y con muchísimos términos, ¿no? Entonces, como que ese no sería el camino a seguir. Mejor es darse cuenta que aquí tenemos realmente una composición de funciones. Porque para encontrar esta función, ¿qué haría yo? Pues yo lo que haría es primero calcular 3x cuadrada menos 2. Y en una segunda etapa, ese 3x cuadrada menos 2 lo elevaría a la séptima potencia. Entonces, esta es la función interior 3x cuadrada menos 2, que depende de x. Y la función exterior es elevar algo a la séptima potencia. Entonces, esta es la función exterior, u algo elevado a la séptima. Ahora, derivar estas dos cosas es muy sencillo. Pues aquí lo tenemos, ¿no? La derivada de u séptima pues es 7u sexta por la regla de la potencia. La derivada de 3x cuadrada menos 2 pues es 6x. Y pues básicamente ya acabé. Porque ahora tomo este 7u sexta aquí, tomo este 6x acá y los multiplico. Entonces me queda 7u sexta por 6x. Nada más que no quiero dejar u's. Pero entonces me acuerdo que u es 3x cuadrada menos 2. Entonces aquí en vez de u a la sexta pongo 3x cuadrada menos 2 y lo elevo a la sexta. Y ya encontré la derivada de esta función sin tener que pues desarrollar esto, que es muy complicado. Si por ejemplo me dicen quiero derivar seno de 2x, pues otra vez es conveniente que vea yo esto como una composición. Esta es la función interna, u de x es 2x.
Y entonces y de, bueno, y de u es el seno de u. Esta es la interna y esta es la externa. Du en dx, pues es muy fácil. La derivada de y respecto a u, pues también es muy fácil. Ya sabemos que la derivada del seno es el coseno. Y entonces lo que yo quiero, que es dy en dx, es dy en du por du en dx. Dy en du, pues es coseno de u. Y du en dx es 2. Entonces obtengo 2 coseno de u. Pero no quiero dejar aquí la u. Quiero poner la variable original que es x. Bueno, entonces va a ser 2 coseno de 2x. Sí, o sea, a ver, borro todo. Aquí resultó f' de x coseno de 2x por 2. Que aquí también tenía yo otra opción. Aquí la otra opción es que me acuerde yo que el seno de 2x es lo mismo que dos veces el seno de x coseno de x. Y ahora, para derivar esto, pues uso básicamente la regla del producto. O sea, aquí si derivo con la regla del producto, saco la constante 2, tomo la primera función, derivo la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que es coseno de x. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y esto, si me acuerdo de mis fórmulas, es el coseno de 2x, que me da entonces exactamente lo mismo que obtuvimos acá. Pero no siempre se puede recurrir o resulta conveniente recurrir a identidades, ¿no? Porque si f de x es algo más complicado, por ejemplo, si no nada más es 2x, sino es 5x, híjole, pues va a estar difícil que yo me acuerde de una identidad para el seno de 5x, que sí existe, ¿no? Pero pues, que yo en este momento no la recuerdo.
Y que si me creyeron lo que acabamos de hacer, la derivada de esto va a ser la derivada de la función exterior, que es coseno, evaluada en la función interior. Por la derivada de la función interior. Y ya, eso es todo, ¿no? Entonces aquí me pueden poner seno de algo bastante complicado. Por ejemplo, me pueden poner aquí seno de x cuadrada más x. Y pues usando la regla de la cadena, la función exterior es seno, entonces su derivada es el coseno, evaluada en la función interior. Y ahora necesito la derivada de la función interior. Pues esa es 2x más 1. Y listo, ¿no? Y pues no me canso de poner ejemplos, pero es porque la regla de la cadena es realmente la regla básica para poder derivar algo. Si yo quiero derivar raíz cuadrada de x cuadrada más 4, x cuadrada más 4 es la parte interior. La parte exterior es la función raíz cuadrada. Y si se acuerdan, y si se les olvida, pues siempre pueden consultar la tablita esta. Aquí está la derivada de la raíz cuadrada de x. La derivada de la función raíz es 1 sobre 2 raíz de. ¿Sí? Esa es la derivada de la función exterior. Y tengo que evaluarla en la función interior. La función interior es x cuadrada más 4. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función interior. La derivada de x cuadrada más 4 pues es 2x. Y ya básicamente acabé. Digo, aquí puedo cancelar los 12 si quiero, pero básicamente ya acabé. Entonces, espero, sí, que esta discusión de acá es importantísima, que ustedes la aprendan, que la memoricen. Porque casi en cualquier caso que derivemos algo,
tenemos que usar la regla de la cadena. A veces no estamos muy conscientes de que lo estamos haciendo y a ver. Sí, o sea, por ejemplo, les hablé de esta. Esta ya la vimos, la regla de la potencia. Pues resulta que si combinamos estas dos, regla de la composición y regla de la potencia, obtenemos esta regla que también le llamo de la potencia, pero digamos debería de ser de la potencia generalizada. Sí, porque aquí nada más estaba yo elevando x a la n. Acá abajo no estoy elevando a x a la n, sino a g de x a la n. A ver. Si yo tengo g de x elevado a la n, pues esta es mi función interior. Y entonces mi función exterior es una potencia, ¿no? Es u a la n. Aquí la derivada de u respecto a x, pues es g' de x. Y aquí la derivada de y respecto a u, pues es la regla de la potencia, es bajar este exponente n y luego disminuir el exponente en 1. Entonces, dy en dx es el producto, es n por u a la n menos 1 por g' de x. Y aquí todavía tengo mezcladas variables u y x y eso no lo quiero, ¿no? U, acuérdense que era g de x. Y esta es la regla, vamos a ver. Esta exactamente es la regla que estamos aquí indicando, ¿no? O sea, si yo quiero derivar coseno de x al cubo, o lo que es lo mismo, coseno cúbico de x, lo escribo de las dos formas. Lo escribo primero de esta forma para que se vea
que tenemos aquí un exponente 3. Entonces, aquí tengo un exponente 3. Entonces, esta regla que tengo acá arriba me dice que va a ser 3 veces algo elevado al cuadrado. ¿Y qué es este algo que va elevado al cuadrado? Pues es la función interna, que es coseno de x. Pero luego me falta la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es menos el seno de x. Y ojo, si me piden derivar esto, es una cosa distinta, aunque se parece mucho a lo que acabamos de hacer. Esto es otra función, déjenme ponerla con paréntesis. Fíjense que aquí la función interna es x cúbica. Y la función externa es el coseno de u. Aquí du en dx es 3x cuadrada. Aquí dy en du, la derivada del coseno es menos el seno de u. Y entonces la derivada respecto... Ay, ay, ay. No, no se sube. La derivada es el producto de estas dos cosas. Entonces es 3x cuadrada por menos el seno de u. Y como tengo ahí mezclado variables, tengo que sustituir u. Entonces lo voy a hacer aquí al último. Aquí voy a poner u es x cúbica. Que fíjense que es bien diferente a lo que obtuve acá. Sí, es algo muy distinto. Entonces, sí hay que tener cuidado dónde andan los exponentes, dónde andan las potencias. Entonces, ya también vimos esta regla de la potencia generalizada. Y lo que quiero mencionar brevemente se relaciona con estas derivadas que tengo aquí de funciones exponenciales, ¿no? Ahí tengo en una de ellas e a la x y en la otra tengo a elevado a la x. Entonces,
pues vamos a considerar una función exponencial típica, f de x igual a b a la x, donde b pues puede ser, vamos a pensar que es un número distinto de 1 y digamos, pues vamos a pensar que es mayor que 1. Entonces, si usamos nuestra definición de límites para encontrar la derivada, pues obtenemos estas formulitas que ya las hemos trabajado mucho, ¿no? Que no voy a entrar en detalle. Espero que a todo el mundo le quede claro todo lo que se escribió aquí. Porque nada más quiero señalar, aquí tengo el límite de un producto, pues es el límite del primer factor cuando h tiende a 0, pero el primer factor no el b a la x no depende de h. Entonces, pues el límite cuando h tiende a 0 de b a la x, pues es b a la x. Y lo único que queda es encontrar este límite de b a la h menos 1 sobre h. Entonces no sé si queda claro que aquí ya, salvo un detallito, aquí ya tengo la derivada de esta f. Es b a la x y esto es algún número. Sí, o sea, quiero nada más insistir en eso. Que si f de x es de la forma b a la x, f' de x es también b a la x, y luego aquí me queda una constante, que es el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? La constante. Es este límite, que no es un límite sencillo de calcular, por desgracia, ¿no? Pero podemos experimentar. Por ejemplo, voy a tomar b igual a 2 y voy a tomar b igual a 3. Y aquí están los resultados. Aquí está para b igual a 2. Lo que obtengo tomando h's cada vez más pequeñas, ¿no? O sea, tomo h igual a 1, luego h igual a 0.1, 0.01, etcétera. Y pues finalmente, con esta h ya muy pequeña, obtengo 0.6931. Es la constante. Si tomo b igual a 3, es esta columna. Ah, caray. Obtengo esta columna de acá. Y otra vez, si disminuyo los tamaños de h, finalmente termino con este valor de acá.
Ahorita regresamos aquí. A ver. Bueno, esto lo podemos dejar. O sea, si f de x es 2 a la x, f' de x es 2 a la x, y la constante, pues no es la exacta, ¿no? Pero aproximadamente la constante es 0.69. Y si f de x es 3 a la x, entonces también f' de x es nuevamente 3 a la x, pero la constante que obtuvimos es básicamente 1.10. Pero como que estas fórmulas no son muy convenientes, porque pues tendría yo que saber exactamente estos números. Sí, este primer número en realidad es 0.693147, y tampoco no es exacto. Este número no es exacto. Y acá el otro tampoco se los voy a dar exacto. Este de aquí es 1.0986 1, 2, 2 y más cosas, 8, etcétera, ¿no? Entonces como que no es muy conveniente esto. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues escogemos B, un número que no es 2 ni es 3, pero que sí está el número, este número B que escojo, sí está entre 2 y 3. Y es el número 2.718281, que es un número muy conocido. Este número es el número E. ¿Y por qué ese me conviene? Bueno, porque vean lo que pasó con la tabla aquí. Con la tabla aquí, tomando h cada vez más pequeña, la constante me da 1. Entonces, a ver, dejen borrar aquí. Si aquí pongo este número 2.7182, etcétera, a la x, pero el número exacto, ¿no? Este es aproximado. Entonces, f' de x
es 2.718281 a la x y la constante es 1. Esto es el número e. Entonces, más o menos nos acabamos de convencer que efectivamente la derivada de e a la x es e a la x. Y también nos convencimos aunque aquí estoy usando la letra A, pero pues es lo mismo. ¿Qué letra uso? No importa. A ver, dejen borrar aquí. Esta constante es lo que se conoce como el logaritmo natural de b. Sí, entonces, por ejemplo, para b igual a 2, el logaritmo natural de 2 es lo que dijimos, ¿no? Punto 6931. Y para b igual a 3, el logaritmo natural de 3 es 1.0986. O sea que este número es el logaritmo de 2, básicamente, aproximadamente, ¿no? Este que tengo acá, pues es aproximadamente el logaritmo de 3. Este que tengo acá, pues es el logaritmo de e, que es 1. Y aquí, si se fijan, también tenía yo una columna con b igual a 2.5. Entonces, este número que tengo aquí al final, pues esencialmente es el logaritmo de 2.5, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería ver en esta ocasión. Voy a detener la grabación.